Bienaventurados los que nos escuchan por saber aguantarnos. Buenas noches y bienvenidos. Y aquí estamos con nuestros invitados, en este caso Juan Carlos Fernández, abogado, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Guerra, escritor, buenas noches. Con la venia. Con la venia. Estábamos aquí, de hecho, debatiendo momentos antes de salir al aire sobre la diferencia entre el ebook, el libro de formato físico, el libro analógico, digamos. Y bueno, parece que Juan Carlos es todo un aficionado al ebook, ¿no? Por lo que se ve. Sí, bueno, estoy como digo yo, engolfado últimamente, porque tiene una ventaja el ebook, que es que te permite poder leer libros de manera simultánea, de tal forma que si estás leyendo un ensayo demasiado sesudo, pues en un momento determinado te puedes distraer con algo más liviano y, en fin, acompasas varias lecturas, cosa que en papel pues es más complicado hacer esta lectura, digamos, simultánea, ¿no? Bien, estoy encantado, la verdad. Claro, salvo si trabajas en una biblioteca, como es mi caso, donde cuando me empocilgo con libros de Paul Preston, me lanzo al as o al marca y entonces salgo del atolladero, ¿no? Yo creo que lo mejor es, como todo, combinar cuantas más herramientas tengas a tu disposición para en qué momento, según cuáles, elegir una u otra. Y yo a los alumnos les hablo de los tres tipos de memoria: la memoria del silicio, la memoria mineral, que ocupa poco, pero claro, está hecha por gente que a veces luego veremos que no es demasiado responsable; la memoria vegetal, de la celulosa, del papel, que no suele fallar tanto pero ocupa mucho; y luego la memoria animal, la del fósforo, de la cabeza, que ocupa poco pero falla más que una escopeta de feria y se retroalimenta constantemente de la vegetal y de la mineral, ¿no? Pero cuantas más herramientas se tengan para aprender, todo vale. Decía mi padre que se aprendía hasta del prospecto de la aspirina. Bueno, pues aspirinas aparte, comenzamos con el primer titular del Confidencial, que dice lo siguiente: las dos muertes de Víctor Barrio. Las redes atacan al torero y a su familia. El matador de toros perdió la vida el pasado sábado en Teruel. A la trágica noticia se suman las numerosas faltas de respeto que se han visto en las redes sociales. Bueno, es un poco la noticia. Y bueno, vamos a hablar un poco aquí, un poco de lo que queráis. O sea, más allá de las cuestiones taurinas, parece que bueno, lo importante aquí es, ¿no?, las redes sociales, la responsabilidad en las redes sociales, etcétera. Hombre, vamos a ver, el titular, tal y como lo lees, me parece tremendo. O sea, me parece que expresa un grado de decadencia moral que es impresionante. Quiero decir, esta sociedad es capaz de conciliar la crítica cruel a una persona fallecida, uno de nuestra especie, con que haya cada vez más pues peluquerías para perros y para que le carden el pelo, o para que le corten las uñas al gatito, etcétera. Somos capaces de conciliar estos extremos, ¿no? A mí me parece tremendo. O sea, bajo la supuesta valentía que da la red social, porque es un fenómeno curioso, que uno se ampara en la red social y parece que es más valiente. No es posible que nadie tuviera el valor de encararse a la viuda, si no es en masa o en la tribu, y decirle las barbaridades que se dicen en las redes sociales, ¿no? Pero es tremenda la responsabilidad, y es tremendo pensar que haya personas que puedan decir de un chico joven que practicaba su profesión, con el que puedes estar conforme o no conforme, con la que puedes discrepar. No se trata aquí de hacer de ello una polémica sobre si eres taurino, si no eres taurino, si apoyas la tauromaquia o no, sino sencillamente que uno de nuestros semejantes ha fallecido. Es un chico joven con una gran proyección, que deja viuda, no sé si dejaba hijos, no lo sé. No. Pero es tremendo. Yo, como mínimo, es que yo soy abogado y no soy ejemplo de nada, tengo muchísimos defectos, pero yo, incluso cuando ejerzo la acusación, yo no me alegro que nadie vaya a la cárcel. Y he podido ser especialmente duro en el ejercicio de mis responsabilidades defendiendo, pero no me alegro de que nadie vaya a la cárcel, porque entiendo que privar de libertad a un ser humano es durísimo, y por tanto ese acaso puede ser merecido, puede ser justo incluso, pero no me alegro, no es una noticia que me produzca alegría, incluso el mayor de los delincuentes. Entonces, claro, que una persona, insisto, y claro, la responsabilidad la tenemos todos. Hoy las redes sociales, por un lado,
es verdad que uno se escuda como en el anonimato y por otro lado es a su vez y paradójicamente un gran hermano. Todos nos enteramos de todo en tiempo real y de manera exponencial. De una pequeña noticia se acaba haciendo pues una novela, ¿no? Y es, bueno, las declaraciones que yo he leído, la verdad es que es para pedir el exilio interior o el exilio de este país e ir a buscar nuevos páramos en otros sitios, ¿no? Yo, como escritor y crítico taurino, llevo 3 días de un absoluto bombardeo del móvil. Nunca había cargado tanto el móvil, porque claro, recibo toda clase de... Me llega información por todos los lados, ¿no? Y entonces me ha pedido también, el diario El Comercio de mañana o de pasado saldrá un suelto en la página de opinión, un breve comentario que voy a, si me lo permite el moderador, dar la primicia aquí porque se lee en minuto y medio. Disfrutaba de la corrida sanferminera cuando, como del rayo, me enteré de la muerte del torero Víctor Barrio, con quien me unía un cierto trato. Un día antes, Javier Jiménez había vuelto a nacer, trivolteado sin consecuencias, por un toraco de Pamplona. Paradójicamente, el espigado segoviano perecía empitonado por el tórico de Teruel. Recobré 2 imágenes recientes. En el remedo de una justa medieval, 2 caballeros vestidos ad hoc luchaban en duelo y uno mataba de mentirijillas al otro. Esa mañana, en un teatrillo infantil, 2 cocodrilos hablaban de asuntos propios de humanos, algo de una asamblea antidesahucio y otras cuitas podemitas. Caí en la cuenta de que no hay mayor verdad que la muerte, la de los refugiados, los alpinistas, los toreros. Solo que unos parecen inadvertidos en el rugiente mar, involuntariamente impelidos por el hambre y la guerra, y otros, en la silente pared vertical, voluntariamente atraídos por el placer del vértigo. En cambio, los toreros mueren en público para entretener al intransigente de adentro, habano en la boca, gafas de espejo azul y gin tonic en la garra, y al intransigente de afuera, flauta en la boca, rastas en el pelo y perro en el cordel. Para recorrer un camino de incierto final, el joven aprendiz de torero renunciará a su juventud de amigos y fiestas, entrenará sin desánimos, empeñando todo el valor de sus bemoles, toda la técnica de su cerebro y todo el arte de su corazón en una actividad tremendamente vocacional, muy mal remunerada. Expondrá su vida en público cada tarde ante un animal poderoso, inédito y no entrenado, que acomete y cornea siguiendo la condición de su esencia natural. Ahora se le llama singularidad. Y todo ello no lo hará por dinero, empleado las más de las veces en lo preciso para seguir toreando, sino por el reconocimiento de los escasos verdaderos aficionados. Hasta hace bien poco, los toreros, como los héroes, cuando fallecían no dejaban de existir, pues permanecían en el respeto y la admiración del pueblo, pero actualmente mueren 2 veces. Además de perder la vida intentando emocionar a los aficionados, su trágico fin sirve de mofa y escarnio a quienes presumen de ser los más sensibles de entre la ciudadanía. Que la sangre de un modesto torero sirva para desenmascarar a estos desalmados y poner en la misma orilla tanto a los partidarios de la fiesta como a los detractores respetuosos con la vida humana. Bueno, hay que decir que esto es más profundo que un simple acontecimiento luctuoso como la muerte de un torero. Hay que empezar a desenmascarar ya lo que son las redes sociales. Y Twitter es un basurero en el que escriben muchas personas, pero algunas, muchas, las que no tienen dónde escribir. Quiero decir, estamos en una sociedad en la que la gente saca con mucha facilidad la lengua para hacer, y todo viene porque se ha trastocado los valores. Antiguamente, cuando un hombre defendía el derecho al honor, lo hacía con duelo. Lo que pasa es que a veces injustamente perdía, teniendo la razón. La justicia de las sociedades civilizadas reconoció que era mucho más justo que se encargasen los profesionales de dirimir esas cuestiones para proteger los derechos de la viejecita que no podía entrar en duelo, o del impedido, o del débil, o de quien no tenía la suficiente capacidad para batirse con una espada o una pistola. Se creó una figura judicial que se llamaba la demanda por injurias, que era faltar al honor debido, al injure, el que le quita el derecho a otro. Pero se acabó igualando la injuria a la calumnia, y esta, que se defendía judicialmente, se acabó identificando con el insulto y el menosprecio.
y al final simplemente era una cuestión de faltoso. Como la trastocación de valores, y voy acabando, fue dejándose de lado porque demandar ahora por injurias cuesta dinero, la gente aprendió a meter la gamba por internet porque le salía gratis, porque podía uno agraviar y menospreciar a cualquiera sin tener en cuenta que existe una figura, no sé si jurídica, que se llama odio manifiesto, que es perseguible. Lo que pasa que no lo es de oficio. No lo puede hacer la justicia. Puedes perseguir a una mujer maltratada por un hombre que sea su marido, pero no puedes defender a la viuda de un torero a la que se le desea la muerte, y que bailen sobre la tumba del marido, y que se meen en las flores, y que esto lo diga un maestro con titulación de la Consellería de Castilla, de Valencia. Si un alcalde dice de la ministra que tiene morritos, se ponen como locos, pero eso sí, dicen, como he leído yo, que quien a hierro mata, a hierro muere. Muy bien, ¿qué están defendiendo otra vez en que se ponga la pena de muerte? Los que dicen a hierro mata, a hierro muere, lo que quieren es que si yo mañana alguien me insulta, me agrede o me injuria, que son cuestiones virtuales, como muy bien decía Juan Carlos, me defienda con la fuerza de mis nudillos, o que destape la lata de galletas y empiece a repartir, que no es virtual, que es real y hace daño, o que acuda a una justicia que ha empezado, y de verdad que termino porque lo tenía preparadillo, con ser un poco tolerante y ser un poco transigente, con este tipo de blandenguerías que acaban llevando a una sociedad civilizada de la que no querríamos escapar, para volver otra vez a la sociedad bárbara del ojo por ojo y del diente por diente. Se acabarían profesiones como la de Juan Carlos, por ejemplo. Y luego hay otra cosa, que es que esta justicia acaba siendo cómplice por tolerante, y la tolerancia se puede aplicar cuando no hay un agravio a un tercero. Por ejemplo, el hijo que llega tarde a su casa, su padre puede decir, bueno, pues no te castigo porque solamente sale perjudicada tu madre que hizo la cena. Pero cuando por tolerante agravias a un tercero, no estás siendo justo. Y lo primero que hay que perseguir es la justicia. Que no salga gratis el decir cualquier, no solamente tontería, sino injuria en las redes sociales. Yo he tenido que pedir el número a un policía porque un desalmado me estaba llamando el día que vino el Viti a dar una clase teórico-práctica a la plaza del Bibio, y uno me estaba llamando hijo de puta y asesino. Y estaba al lado un policía nacional y le pedí el número de la placa y le dije que por qué no lo detenía si estaba oyéndolo. Y me dijo que tenía que ser instancia de terceros. Y eso me implicaba un gasto. Si los poderes públicos, los que tienen el usufructo de la fuerza, no defienden a los que no se pueden defender por sí mismos, caemos no en un aumento de la libertad de expresión, sino en un aumento del agravio por tolerancia y dejadez de las funciones que deben ser cuidadosas en manos del Estado, porque el Estado somos todos. Y a mí no me injuria nadie. Yo quisiera ver si, como muy bien dijo Juan Carlos, esos valientes que se dedican a injuriar a la viuda, ese profesor tendría tanto valor para decírmelo a mí en un descampado, solo con la fuerza de mis manos, no estoy recurriendo a ningún arma de fuego. Lo que están justificando es que por continuidad en este tipo de argumentos vayamos cayendo en lo que tengo aquí WhatsApps de gente muy honorable, licenciada en Derecho en Económicas, que me está diciendo, estamos en una sociedad enferma, necesitamos un caudillo ya. Bueno, yo al hilo de lo que decías, que vamos, suscribo C por B lo que has dicho, además de manera brillante, te expresas como un libro abierto, como un libro abierto. Hombre, ¿sabes lo que pasa? Por dar un matiz jurídico y no porque ya has ahondado tú en el drama moral que esto supone. Jurídicamente los delitos de injuria en general se persiguen a instancia del particular, del agraviado, de tal suerte que yo, si no soy el injuriado, no puedo presentar una querella criminal. Es verdad que acaso la cuestión ahora se matiza cuando hay efectivamente o late, el trasfondo es un odio racial, es un odio de carácter étnico, etcétera, en donde sí puede ser perseguible de oficio porque hay un interés público, ¿no? Pero claro, aquí es difícil verlo, porque aquí es un ataque frontal a los sentimientos
pues de los deudos del bueno de Víctor, y es complicado. He leído por ahí que había un grupo taurino que quería emprender acciones legales, pero ya lo hizo la Mesa del Toro. Sí. Pero hay ciertos, pero aparte de pagar hay ciertos tecnicismos sobre que ellos no son directamente los agraviados, aunque evidentemente son agraviados reflejos, porque yo me he sentido agraviado, porque oye, nada de lo humano me es ajeno, que decía San Pablo, y nada de lo que está pasándole a esta pobre viuda pues me resulta indiferente, porque el día que pierda esa sensibilidad pues acaso seré un poco menos humano, ¿no? Entonces, a mí me parece tremendo, y es verdad que no se trata de prohibir, no se trata de intervenir, no se trata de que creamos un país donde todo tenga que ser regulado, intervenido y prohibido, pero desde luego hay que poner un cierto coto a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene unos límites y están consagrados perfectamente por el Tribunal Constitucional, que el derecho al honor, etcétera. Es verdad que hay unos ámbitos donde la libertad de expresión, me refiero a la crítica política en relación con los políticos, donde hay más aperturismo, porque de alguna manera son nuestros representantes y por tanto tenemos más derecho a la exigencia y por tanto a pedirles un mayor rigor moral y por tanto una mayor crítica. Pero en estas situaciones, pues claro, es que en lo que es el insulto grosero, zafio, humillante, vejatorio, hacerlo de menos, eso no hay libertad de expresión que lo ampare. Eso es sencillamente indignante y es, en fin, vuelvo a decir que es un poco lo que quizá verbaliza, quizá estemos en un momento de cierta convulsión social, de crispación, moral también, evidentemente, porque cuando efectivamente hay crisis económica también acontece, o crisis moral, al final se franquean determinados límites o determinadas fronteras y efectivamente pues... Pero yo creo que en los últimos tiempos veo a la gente especialmente tensa, bronca, no lo sé, hay poca paz social frente a las teóricas libertades o derechos que de manera formal predican pues las constituciones y el legislador. En la práctica veo que hay una situación de tensión, es decir, en todos los ámbitos, Hoy estamos hablando de esto, pero podríamos hablar pues de los escraches, yo es que entiendo que pueda haber un cierto movimiento de resistencia y un derecho a la huelga y un derecho, solo faltaba, derecho a la libre manifestación pacífica. Son derechos constitucionales y reconocidos en todos los tratados internacionales y por supuesto que hay que defenderlos. Pero todo tiene que tener unos límites y todo tiene que tener también una cierta jerarquía, un cierto rango. Claro, es sabido, la libertad mía acaba donde empieza la tuya y eso yo veo que se está forzando hasta extremos que son preocupantes. Yo no creo que sea la mejor sociedad la que podamos dejar a nuestros hijos, la sociedad que vea esto. Yo tengo un hijo que es especialmente sensible hacia los animales y desde luego, pues todavía ayer lo debatíamos en casa y tal y cual. Bueno, pues oye, no le gustan los toros y es un chico de 16 años, bueno, pues oye, él ya ha mamado, permitirme la expresión, pues quizá otra cultura, una cultura con más sensibilidad hacia los animales. Me parece respetable, lo puedo entender, es decir, desde su mentalidad de los 16 años, que lo puedo entender. Ahora bien, claro, jamás mi hijo va a defender estos comportamientos y jamás se le permitiría que dijera las barbaridades que se dicen. Claro, es que ya al final confundir un animal con una persona es que al final, pues claro, lo confundió Hitler en los campos de exterminio, claro, lo confundió Hitler en los campos de exterminio, ¿entiendes? Que hacían jabón, y de los cabellos utilizaban, en fin, eso es lo que yo creo que me parece muy lamentable, lo que decía antes, para pedir el exilio, ya no sé si de uno mismo o de la sociedad, pero algún tipo de exilio interior habrá que alcanzar. Bueno, Fernando, última intervención, que vamos a cambiar de tema, pero te voy apuntando. Sí, muy brevemente. Es que es tu hijo y los que piensan como él deberían, con más motivo, lamentar la muerte de un ser humano como ápice de la creación o de la evolución. Quiero decir, un argumento antitaurino, si yo fuese antitaurino, sería: hay que suprimir las corridas de toros porque ponen en peligro la vida humana. O sea, los que más tendrían que lamentar la muerte de un torero no deberían ser los toreros o los taurinos, sino aquellos que dicen: si nos duele la muerte de un toro, o de una vaca, o de un perro, o de un gato,
con más motivo el de un animal que es el único racional, pero o el ahí, más racional de todos. Es que ahí está o sea, la perversión. A causa de una lucha. Pero no van por ahí. No es verdad que sean animalistas, porque tienen un perro fumando marihuana todo el día, porque viven en la misma atmósfera que ellos. Y porque yo no he tenido nunca, yo soy taurino, profundamente taurino, y no he tenido perro, ni gato, ni hámster, ni pez, ni nada en la vida a la que sentirme prisionero porque he amado la libertad, incluso aquella de morir libremente peleando en una plaza, incluso en menos situación, digamos, si los toros pensasen como humanos, que fuese menos vejatoria que la electrocución en un matadero. Pero bueno, ese es un tema de otro día. Esto viene por culpa del PSOE, por culpa de los votantes del PSOE, sí, que han votado una ley, la LOGSE, que servía para clientelizar a los votantes que por vagancia y comodidad no obligaron a sus hijos a esforzarse para sacar buenas notas. Quiero decir, si al chaval tú le dejas, lógicamente, yo lo hubiese hecho también, que pase curso, como decíamos el otro día, sin estudiar, que llegue a casa a lo que le salga a los cojones, que trate a cualquiera con menosprecio, que a la novia la trate como si fuese basura, que medio la viole cuando está borracho y con copas, y entonces no me importa mucho que... Bueno, y entonces se hacen los dueños de la casa y aprenden que en las redes sociales se puede escribir lo que uno saque la lengua para hacer, sin reflexionar, sin leer, sin estudiar y sin debatir con respeto. Y aquellos polvos trajeron estos lodos. Es decir, los chavales, que son generalmente los que más utilizan redes sociales, tienen a maestros como este pájaro, que lo que primero me llamó la atención de su comportamiento y su escrito fue que su comentario estaba lleno de faltas de ortografía y de sintaxis, sin acentos, sin comas. Es decir, ¿qué enseñará en clase este pájaro que desea bailar sobre la tumba de un ser humano, mear sobre las flores que le llevaron, fiscarse en una actividad que de momento es legal y yo creo que legítima? En fin, toda la colección completa, porque hombre, arrulos los ha habido siempre. Pero estamos hablando de un maestro. ¿A qué nivel nos ha llegado la enseñanza, tanto en el profesorado como en el alumnado, que está generando que gente sensata esté deseando un exilio interior cuando no exterior? Y yo no creo que sea una cuestión de problema económico ahora. Esta crisis económica de ahora no es la que generó la LOGSE, que fue la época de las vacas gordas. Yo creo que fue justo el complejo de nuevos ricos que tuvimos cuando se creó esa ley. El que el todo vale, el que uno dice lo que le da la gana, consume lo que quiere, bebe de botellón hasta dejar las botellas a la mitad, estrella coches con exceso de caballos, hago lo que me da la gana en mi casa, me burlo de mi madre, de mi profesor y de mi padre, y utilizo la sociedad no para deberle los muchos favores que me dio nada más de hacer, sino para aprovecharme de todo lo que tiene sin contraprestación de deberes. Y claro, así nos vemos ahora. Que falta una cosa que es la base de la sociedad, que es el respeto mutuo. Demasiado pedagogo y poco maestro. Pocos maestros. Demasiados ingenieros sociales y demasiados pocos profesores. Que a Cristo le llamaban maestro. Pero bueno. Bueno, cambiamos. Y a los toreros, y a los matadores de toros, maestro también. Cambiamos de tema. En este caso, bueno, la noticia aparece publicada en La Voz de Asturias y se refiere, bueno, al visitante americano. Obama alaba las reformas del gobierno y advierte contra el peligro del populismo. Aboga por un ejecutivo estable en Madrid y Rajoy le promete hacer lo posible para lograrlo. Bueno, ahí está el titular, ahí lo dejo. Bueno, hombre, Obama, tal y como está recogido el titular, pues no deja de ser una obviedad. Es decir, evidentemente las relaciones internacionales tienen que tejerse a poder ser entre gobiernos estables, porque claro, si al final la política internacional tiene que ser a medio largo plazo, no son improvisaciones como desgraciadamente nos tienen acostumbrados, ¿no? Sobre la alerta, yo ayer estuve escuchando la rueda de prensa y bueno, una periodista norteamericana le preguntó o le quiso meter el dedo en el asunto del tema del candidato republicano. Y bueno, no entró a ese debate, hizo una crítica genérica al riesgo efectivamente del populismo, ¿no? Crítica que de otra manera comparto, efectivamente el riesgo del populismo ya no está el riesgo, el populismo está ahí, y el populismo
tiene cierta capacidad, por no decir mucha capacidad, de embaucar a las personas, y a las personas de buena fe, y a las personas que efectivamente lo están pasando mal. Tiene cierta capacidad de poder instrumentalizar los sentimientos más íntimos de la persona, como es la tristeza, como es el agobio, como es incluso la agonía, ¿no? Y tiene la capacidad de ofrecer respuestas sencillas a problemas que son muy complejos. Que entran solos, porque claro, nadie está dispuesto a hacer sesudos análisis. Hay mucha en esta sociedad, antes hablaba sabiamente Fernando, y comparto muchas de las cosas que decía. Una de las crisis más que yo veo en esta sociedad es que se abdica de la inteligencia, o sea, hay una cierta abdicación de la inteligencia, o sea, los seres humanos, o algunos, incluso intelectuales, tú ves efectivamente intelectuales, profesores, catedráticos de universidad, y dan unas respuestas muy simplonas, especialmente simplonas, para problemas que son complejos, y es que realmente es más fácil darlas, porque no se piensa, entonces se dicen y tal. Entonces, el populismo tiene este problema, ¿no? Claro, y luego se acepta bien cuando uno abdica de la inteligencia y efectivamente está por su situación personal, o también por ignorancia, o también por mala fe, que también lo hay, porque una de las cosas que a mí más me sorprende, al hilo de lo que decía Fernando, es que hay pensamiento favorable, al menos en el voto, o a través del voto, al populismo, que anida en las universidades y en altos funcionarios del Estado, etcétera, con lo cual te da mucho que pensar. Y es un debate que nos llevaría lejos, porque según qué populismos, y estoy pensando más en populismos de la izquierda, es aplaudido por las élites intelectuales de este país y de otros países. O sea, ¿por qué sociológicamente los intelectuales en la universidad y fuera de la universidad son más sociológicamente de izquierdas? Esto nos llevaría a una reflexión. Es decir, para encontrar un Vargas Llosa encuentras muchos Eduardos Galeanos en nuestra sociedad. Entonces, claro, una de las cosas que cala pronto y que efectivamente es de mayor riesgo es, claro, ofrecer una igualdad de resultados. Es decir, no una igualdad de oportunidades, no garantizarle a todas las personas que partamos desde las mismas condiciones de salida para poder llegar cada uno en función de su mérito, de su talento, de su capacidad, a donde podamos llegar. Evidentemente influye la suerte, influirán también la formación, la familia, las condiciones sociales y económicas, será un factor más a considerar, pero en definitiva tú no puedes igualar por arriba, hay que igualar por abajo, quiero decir, tú tienes que igualar en la salida, en la llegada. Pues unos llegarán, otros no llegarán, unos lo habrán perdido todo por el ejercicio de su propia voluntad, o otros no habrán llegado porque han tenido una desgracia, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto de ofrecer el resultado por ley, pues claro, como leía el otro día, aquí se habla mucho no de igualdad ante la ley, sino de igualdad mediante la ley. Y esto no puede ser, porque esto ataca frontalmente la libertad del ser humano. Y para mí, hoy por hoy, la libertad todavía tiene mayor rango que la libertad. Porque estos dos vasos, que la igualdad, porque estos dos vasos pueden ser iguales. Son seres inanimados, pueden ser iguales, pero jamás pueden ser libres. Por tanto, para mí la libertad todavía la pongo en más valor. Y para garantizar una verdadera libertad, pues evidentemente hay que haber unas mínimas condiciones de igualdad de oportunidades. Por tanto, el populismo que anida, pues oye, en España lo estamos viendo, en Francia se está viendo, en Grecia pues está ahí, pues claro, al final luego tienen que dar la larga cambiada, antes hablábamos de toros, dar la larga cambiada y tener que cambiar sus planes como hizo Syriza en Grecia. Pero, claro, mientras tanto, ¿a cuántas buenas gentes, a incautos o a gente no tan buena, pero en definitiva que casi prefieren que se les deje engañar a aplicar la inteligencia a la solución de los conflictos, pues embaucan y al final, pues claro, la sociedad de la igualdad total que degenera en igualitarismo es una utopía que nunca se ha dado, que no hay ninguna experiencia histórica positiva, porque yo podría decir, bueno, pues a lo mejor pues en este país, en estas circunstancias históricas, pues funcionó razonablemente bien. Bueno, pues no, pues a lo mejor alguna comuna hippie, que ni siquiera, enseguida cuando se pasaba el efecto del LSD, el Ken Kensei, el viaje de la hora que decían ellos, por aquella California de sus vidas, pues yo creo que efectivamente fueron experiencias muy episódicas, muy movidas por la drogadicción, etcétera, pero quiero decir, las experiencias
colectivistas o Mary experiencias, Planskers, era. las experiencias colectivistas, etcétera, pues no se han dado en ningún sitio, ¿no? Bien, digo. En fin, comparto plenamente el riesgo El viaje lisérgico, se llamaba aquel libro. El viaje de la hora. Hay un libro de Lo leí, Ponche de ácido lisérgico eso, de Tom Ponche de Wolfe, ácido de Tom Wolfe. que es muy buen libro. Los Mary Planskers. Me gustó mucho Los aquel del libro. autobús interrajeado que gustaban. Eso, que iban con Perfecto, todo, un libro los que- baffles a todo lo que daba. Totalmente recomendable. Sí. No me acordaba Sí, yo de sí, decir sí, que el se llamaba movimiento Viaje de hippie, la los Ciudad Estados Lisérgica, Unidos, era sí. Ponche No os de piense que ácido si no se entiende. Sí, que es un libro fundamental para entender el movimiento hippie y bueno. Claro, la corrupción de las palabras. Obama dice, cuidado con los populismos. Anda, ¿y tú qué diablos eres? Tú que has abusado del populismo más que nadie en un partido en el que te han votado por ser negro bien parecido, un orador pues excelente, que jamás tuvo una mala palabra ni una buena acción, al que le dieron el premio Nobel por no haber hecho nada ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, que se le escapa por todos los lados la cuestión de orden público en su propio país, conflictos de negros y blancos, donde ya no le queda nada más que una función de semiguardián del mundo porque le están bombardeando, le están desmontando el chiringuito en Oriente Medio, en el Lejano Oriente, en América Latina, perdón, en Hispanoamérica, América Latina está mal dicho. Y entonces viene a España a controlar a sus chicos, oye, Rota bien, Zaragoza bien, Torrejón bien, todo esto, venga ánimo aquí apuntalando a Rajoy el sistema capitalista que está colapsando como el sistema socialdemócrata porque la izquierda, la intelectualidad izquierda es teóricamente más idealista y la derecha teóricamente más capitalista, o sea, más materialista, aunque luego en la práctica no es así. Pero bueno, yo es que tengo muy poco que apuntar porque estoy totalmente de acuerdo contigo, llevo luchando entre los conceptos antagónicos de libertad y de igualdad malentendida, como concepto que nace de la Revolución Francesa, dejando de lado lo de la fraternidad, porque eso no se lo cree nadie, vamos, que se lo pregunten a los nacionalistas catalanes de izquierdas, el fraternalismo que tienen ellos con sus murcianos, con sus andaluces y con sus extremeños. Bueno, bien, pero este populismo que están haciendo por colapso de los partidos que salieron de la posguerra y que se han corrompido porque el sistema aguantó, pues como el franquismo, 35 años, una generación más o menos, y la siguiente pues otros 35, y entonces ahora tocará otra cosa, y entonces quieren apuntalar el sistema los que están mandando, claro, Obama, que es el representante de ese país, pero que no está ofreciendo ninguna bálsamo, no está ofreciendo ninguna fórmula. Se supone que el líder del mundo debería decir a los países aliados por dónde tenéis que ir, y está diciéndole a Rajoy más de lo mismo. Pero y ahora toca dar la paliza al otro lado, pero eso con salarios de hambre, con unos salarios que van a ser tan poco contributivos que no van a poder soportar las pensiones de la gente que como yo está a punto de jubilarse. Eso manteniendo las conquistas sociales que hicieron los sindicatos o a costa de los sindicatos que han caído totalmente en el descrédito. Bueno, de lo más importante de lo que se ha dicho hoy aquí ha sido que la gente tiene que tener muy claro el concepto que libertad es antónimo del igualitarismo que propugna la izquierda, porque es una igualdad por abajo, es una igualdad por el descrédito, es una igualdad por la zafiedad, es de cabezas poco pensantes. Entonces, como solucionar el problema del paro y de la crisis económica es muy difícil, nos dedicamos a criar tomates en las azoteas de los ayuntamientos, a arrancar las placas, a tirar monumentos y a meternos con la madre y la viuda de un torero. Y entonces, claro, el exilio interior. Bueno, es curioso porque el progresismo o la progresía en este país a Obama efectivamente, yo creo que ha sido un presidente con cierto carisma personal en la forma, es verdad que es un brillante orador, ya lo era en Chicago en su momento, y tiene muy buena formación, pero no ha sido un presidente que va a pasar a la historia como valedor de nada especialmente. Es decirte que le dieron, efectivamente, empezó su mandato con el Premio Nobel de la Paz, pero Guantánamo sigue ahí. No se solucionó esa cuestión, que era una de las cuestiones nucleares en su día de su programa electoral. Y en política económica,
Aquí que se pide la derogación de la reforma laboral y al tiempo pues le cantamos las nanas a la política de Obama, es curioso porque Obama ha salido de la situación económica que se encontró delicada pues a base efectivamente de los mismos contratos basura, si no peores, que los que se dice aquí en España con llanto y crujir de dientes que se producen, sin olvidar que de facto en Estados Unidos existe despido libre. Y frente a eso, pues... Y fundiendo el Tesoro Nacional cuando aquella crisis económica tan gorda, claro, tan gorda, que puso al mundo al borde de la quiebra. Claro, pero en todo caso, Fernando, más allá de que yo creo que Obama ha sido un presidente hipervalorado y quizá artificiosamente valorado, en todo caso, evidentemente no lo pongo en el mismo plano que aquellos populistas. No, yo siempre defiendo a Ronald Reagan, pero a veces con algún tertuliano, pues yo defender a Ronald Reagan o Margaret Thatcher, pues eso es, no eres el es único. un pecado. Tienes a tu lado a otro. No, es que me congratulo. De aquella no, yo de aquella era inocente, bueno, joven pero e inculto. Quiero decirte que y me fui formando y yo me metí mucho con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher porque no sabía. Porque claro, sacaba la lengua para hacer. Y como ya ahora voy aprendiendo algo, ahora como tú, ya voy defendiéndolos cada vez más. Y cuanto más estudio la política que hicieron, pues es la economía, estúpido, que decía Bill Clinton, ¿no? Pero bueno, cambiamos de tema, que quedan 10 minutos nada más. En este caso de la Nueva España, un piso de Campomanes, centro de la red de trata y sadomasoquismo. La casa tiene sala médica, mazmorra, aula de colegio y zona de transformismo. Bueno, este es el caso de la red de... espera que me acabo de perder. Sí, la compleja red desarticulada por la Policía Nacional que explotaba a mujeres para realizar prácticas sadomasoquistas. Bueno, pues yo antes te lo decía, fuera de... antes de entrar, yo soy abogado de dos de las personas que están siendo objeto de investigación y por tanto, bueno, pues mantendré la natural prudencia que aconseja esa responsabilidad, pero como creo que en este país sí puedo hacer algunas reflexiones generales, por supuesto. Y en este país sobra pena de telediario. Uno de los males de nuestra época es que hay demasiada pena de telediario. Es que estamos volviendo a una Inquisición rediviva, a autos de fe en la plaza pública, y parece que nos alegramos, ya no solo en los políticos, que por supuesto que cuando es quemado y llevado a la cárcel y demás, aquí hay principios que nos han costado tanto, incluso sangre, como es la presunción de inocencia, el derecho, la dignidad de las personas, etcétera, no se respetan. Y lo triste es que este tipo de noticias que vienen filtradas por una nota de la policía, donde imágenes que se graban con ocasión de registros domiciliarios que están tutelados o tendrían que tener la correspondiente tutela por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la intimidad, en todo caso autorizados judicialmente, veremos si con razón o sin ella, por parte de la juez, digo, esas mismas imágenes que se graba con ocasión de los registros es lo que se suministra en horario de máxima audiencia a los telediarios para yo ayer estando con mis hijos comiendo, ver en el telediario y saltárseme un ostras, si ese asunto lo llevo yo, viendo el telediario, cuando las partes hemos tenido decretado el secreto de las actuaciones de manera, por cierto, bastante artificiosa o artificial durante meses. Y de repente aparecen las imágenes grabadas y tal. Y sale a colación una sala de torturas, sobre que se convierte en el eje de la noticia porque evidentemente pues es lo más morboso, lo que nos da más morbo. Y entonces uno pues dice, bueno, visual, pues, lo más visual, lo más tal. Pero claro, uno que conoce las actuaciones y dice, bueno, pues si es que lo de la sala de torturas no es por lo que se denuncia, sino es lo que se denuncia. No hay nadie de las personas que supuestamente pudieron haber sido objeto de presuntos malos tratos o presunta por prostitución coactiva,
Nadie lo dice que lo refiera a una sala de torturas, pero eso es lo que se ha convertido en la noticia. Ya tenemos en la plaza pública, ya tenemos la hoguera preparada y ya tenemos el caldo de cultivo para que todos nos congratulemos de lo bien que estamos, que bien actúa la policía, etcétera, sin el más mínimo respeto de lo que son documentos que, insisto, fueron grabados con ocasión de registros tutelados en el ámbito de un secreto de las actuaciones por una juez. Y al final, pues los abogados defensores nos tenemos que reprimir, y la policía pues saca esta noticia que, por cierto, es una perfecta hipérbole, y hasta ahí puedo leer, ¿no? Yo, con la debida frivolidad, vamos a separar los planos. Voy a hablar en plan serio y luego, como estamos sacando el programa, voy a hablar un poco en plan frívolo, ¿vale? Mala suerte porque, claro, en la otra parte lo que te toca es algo que es muy serio, es tu trabajo, y además es un trabajo muy digno. Yo creo que, salvo que se haya producido un delito de atentado contra la salud pública o un delito de trata de blancas, vamos, de tráfico de personas o de explotación laboral, el hecho moral, que es el que llama la atención social, porque en eso la gente no cae en eso, la gente cae en lo que hacían, lo que hacían, vamos a ver lo que hacían. A mí, que dos personas adultas libremente, y esto ya estoy bordeando la parte frívola, porque estoy sacando un poco la lengua para hacer, porque no tengo mucho reflexionado sobre el particular, pero que dos personas libremente jueguen, como nosotros el otro día en Navia, caballeros medievales con una espada de madera, y uno mataba al otro ahí con los niños delante muriéndose de risa. Si juegan a hacer sadismo sin que haya lesiones de verdad, sino que sea un poco el peñizquín y no sé qué, bueno, no voy a entrar yo en esos detalles, pero a mí me parece que no hay ningún tipo de persecución social ni delictiva. Otra cosa es que yo lo leí y decía que es que si las tenían hacinadas trabajando sin luz natural y que solo tenían de descanso 2 horas y que, claro, si no tiene un contrato laboral, pero entonces no cae en el ámbito sexual de la cuestión, sino en el ámbito laboral, o si se violan derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación o el derecho a la libertad de elección de domicilio, bueno, esas cosas, ¿no? O sea que yo creo que no dejamos de vivir en una sociedad, por otro lado, muy de la vieja, de la ciudad de Oviedo, bueno, Oviedo y cualquier capital de provincia, que tiene mucho de vetusta, en el sentido más eso de la palabra. Y luego yo pondría sobre todo el acento en una cuestión que vale para todo, que es la neoinquisición en la que nos estamos moviendo, en la que hay una moral pública que te dice esto es bueno y esto es malo. Mire, los toros son moralmente malos en Cataluña, pero en Castellón no, porque no lo prohibieron como se cambia la hora del sol sin que la Tierra mueva su posición con respecto al mismo por una conveniencia económica. Es que nos hacen creer que la Tierra se ha modificado con respecto al sol 1 hora. Y entonces los toros son moralmente perseguibles en Cataluña. Y las actividades libremente sexualmente elegidas, aunque sean raras, que no delictivas, son perseguibles por los poderes públicos, y la cuestión laboral queda un poco de segundo plano, o la cuestión de los derechos fundamentales de la persona. Pero por otro lado, te están diciendo esto es políticamente correcto y esto es políticamente incorrecto. Y yo lo estoy viviendo carne propia desde hace años, en una situación de debilidad de libertades mayor que cuando Franco. Y hablo con conocimiento de causa. Yo estaba en movimientos de agitación en la universidad. Y cuando estaba en la universidad, el enemigo se reconocía. Llevaban unos uniformes grises y tenían porra. Y tú sabías dónde estaba el límite de lo que transigía y de lo que no transigía el régimen. Hasta aquí llego, hasta aquí me arriesgo. Pero ahora no. La Inquisición no te acusa claramente de unos cargos. Te dice, como decían los curas en el colegio, tú ya sabes lo que has hecho mal. ¿Para qué te lo voy a decir? Confiesa. Y tú ahora te sientes perseguido, no sabes muy bien por qué, ni hasta dónde llega. Y tienes que decir políticamente lo correcto y lo incorrecto. Y pedir perdón como un cantante que se llama Francisco, porque expone claramente sus ideas sin contravenir las condiciones de un contrato mercantil que establece con el Ayuntamiento de Gijón. Y los grupos del Ayuntamiento de Gijón se constituyen en Inquisición y juzgan moralmente las opiniones de Francisco. Y le dicen, tú no vas a actuar en el Jovellanos. ¿Por qué? Porque lo que has dicho no es moralmente... pero es perseguible penalmente. No.
Pero nosotros somos la Inquisición, no el tribunal. Claro, es restaurar el Tribunal de Honor y restaurar los tribunales populares y los autos de fe, como te digo. Claro, en todo el tema de la prostitución hay una gran hipocresía en esta sociedad. Es decir, la prostitución no está prohibida si no se utiliza efectivamente coacción, violencia, etcétera. Por tanto, ¿qué ocurre? Que como por un lado no está prohibida, pero por otro lado, efectivamente, todos somos bien pensantes y hay un gran buenismo social, se ha rodeado todo lo que sea la prostitución de una serie de delitos en la periferia de lo que es exactamente la prostitución, que efectivamente están penados. Entonces están los delitos contra los derechos de los trabajadores. Entonces tú, una prostituta, si está trabajando en un piso, en un club, pues puedes cometer un delito contra los derechos de los trabajadores porque no está dada de alta a la seguridad social, por ejemplo. Pero claro, tú vas a dar de alta a la seguridad social a esa prostituta y no la puedes dar de alta, con lo cual es endogámico, quiero decir, en el momento. Entonces, la prostitución a usted no se la prohíbo, pero si al final no me permites asegurar a la prostituta, estoy comprando un delito contra los derechos de los trabajadores. Y eso, claro, ¿qué ocurre? Que tampoco hay un mayor interés económico y fiscal, no digo fiscal, porque evidentemente si la situación se legalizara o definitivamente se prohibiera, pues estaríamos en otro discurso. Lo que hay es una profunda inseguridad jurídica, que es una de las cuestiones que mata efectivamente la justicia, ¿no? En este caso, pues efectivamente hay una denuncia que se presenta por una sola persona, y que ha dado pie a una investigación respecto, además, es decir, a partir de ahí, tenemos que ir concluyendo ya. A partir de ahí, y concluyo, pues evidentemente pues se da la noticia, se lanza la especie, ya está acusados, ya no se respeta la presunción de inocencia, y así ocurre lo que pasa en este país, claro. Bueno, hemos llegado al fin del programa. Muchas gracias a los dos por venir, como de costumbre. Espero veros muy pronto. Y, en fin, bueno, ¿algo último que decir a gran velocidad? Pues que ha sido un placer estar aquí hoy. A mí me encantó el programa de hoy porque juntó toros, putes y a Obama. Bueno, en fin. Vale. Y a ustedes, buenas noches. Pero todavía sigo desconcertado por el último comentario. Buenas noches. Y eso.